La ciudad de Tarragona sabe combinar con sabiduría los viejos vestigios históricos romanos con la dinámica de la ciudad turística, cultural y delantera que es en la actualidad. Su situación privilegiada al lado del mar la abren a numerosas posibilidades, también en el ámbito del submarinismo. En el rompeolas de levante del puerto de Tarragona está ubicado el Parque Subacuático SES. El 19 de julio de 1994, los restos del barco llamado Dragonera fueron hundidos aquí y un año después, el 3 de junio, se inauguró oficialmente el parque. Jo estic aquí perquè he sigut una persona que m'he dedicat part de la meva vida al mar però en uns fins positius, en veure i intentar fer coses perquè es preservi la flora i la fauna del mar. En aquests moments parlarem del Parc Subaquàtic de Tarragona, que és un parc subaquàtic que és un projecte que es va començar l'any 90, quan jo estava de president a l'entitat, a la Societat d'Exploracions Submarines, i que es va poder desenvolupar i en l'any 95 es va poder inaugurar. Doncs bé, ha sigut totalment un èxit, s'ha aconseguit el projecte o el destí que hi teníem, que era la reproducció de la flora i la fauna en aquesta àrea, i lògicament no veig res, avui dia ja hi ha tota la flora i fauna que abans hi havia fa uns quants anys. Realment encara estan molt lluny d'una depuració perquè es pugui recuperar la flora i la fauna. Espero que amb el temps es pugui reproduir aquest fenomen. No és cap fenomen, sinó que és una realitat que s'ha de fer. Una part també que desapareixen les espècies és degut a la pesca d'arrastre. La pesca d'arrastre ho arrastra tot, com ja ho diu ben bé la paraula, ho arrastra tot i ho capgira tot. Això vol dir que també s'han de prendre mesures que, les competències que tingui, en aquest cas, la Generalitat en la nostra zona, veurà el que fa, perquè realment ni menjarem peix, ni pescaran, ni veurem res, i els mars es moriran morint, perquè sabem que les espècies, la flora i la fauna, al mateix temps és la gran depuradora del nostre sistema. Per acabar, voldria dir que aquest parc subaquàtic, i torno al principi, no solament se va fer per aquest sentit, sinó per disfrutar amb màxima comoditat i seguretat d'aquest esport que és el submarinisme. Que el submarinisme en si no fa cap mal a ningú, sinó tot el contrari. Fa bé, perquè les persones que avui dia fan submarinisme estan educades en cuidar y respectar al mar. Las siglas SES se corresponden con la Sociedad de Exploraciones Submarinas de Tarragona, el club de buceo mayor de la demarcación de Tarragona. Gaby Capuz es su expresidente y actualmente ocupa el cargo de presidente Albert Pradillo. Las instalaciones del parque están preparadas con compresores, alquiler de equipos, vestidores, duchas y todo aquello que se requiere para la limpieza de los equipos y su almacenamiento. En las dependencias del parque trabajan los encargados Joaquín Vidal y Sisco Martí, que se cuidan de la administración y mantenimiento de la instalación. Desde el rompeolas se puede observar la boya que señala la ubicación exacta de la Dragonera. Estem avui aquí en el Parc Subaquàtic per explicar-vos una miqueta després de la seva inauguració com funciona això i què és el que hem aconseguit. Després de la seva inauguració al juny del 55, a l'any següent me vaig fer càrrec del club i el que vaig fer va ser continuar en la idea de l'anterior president, que va ser el Gabriel Capuz, i promocionar sobretot el que era l'ensenyança del busseig en una zona en què no necessitessis embarcació i en què la gent dintre d'aquesta zona protegida pogués veure aquelles espècies que feia molts anys que no es podien veure aquí a la costa tarragonina. Gràcies a aquesta zona protegida i amb el pas dels anys hem aconseguit tornar a veure totes aquelles espècies que feien molts anys que no veien, dèntols, meros, morenes, congres, llagostes, en fi, tot el que podem veure en el Mediterrani i que el peix, el submarinista, és el que vol veure quan entra dintre de l'aigua. En aquests 10 anys hem passat de tenir unes 600 visites, 800 visites en el primer any de la inauguració a tenir més de 3.000 bussejadors a l'any
com a mitja en aquest parc. La idea és continuar amb aquesta zona que fa de biotop artificial i que amb el pas del temps aquesta zona inclús pugui ser ampliada. Tot això ho anirem veient en funció de la influència de les aigües, les ampliacions del port i tot això. Previsions. A part de la Dragonera, que va ser el primer vaixell que se va enfonsar, després vam enfonsar 6 vaixells més i ara, coincidint amb aquest any, que és el 50 aniversari del club, tenim previst enfonsar una altra embarcació de fusta preparada ja per poder-se enfonsar i que faci la funció de biotop al igual que la Dragonera. Esperem que tot això creï un bon ambient i que tots els submarinistes, no només de Catalunya, sinó del resto d'Espanya i del resto d'Europa, quan vinguin aquí puguin gaudir del que és la flora i fauna mediterrània amb el seu propi ambient, sense cap trava i sense necessitat d'una embarcació que els hi porti a un puesto i que els limiti la immersió. Esperem que os agradi a tots. El parque está acondicionado para llegar a pie hasta el agua. Para facilitar la inmersión y salir del espigón de rocas, también se dispone de una pequeña embarcación para casos de emergencia. Los submarinistas de Sotavent se sumergen en esta ocasión para dar a conocer el parque acuático de la Dragonera. Con gran y agradable sorpresa, los submarinistas se dan cuenta, solo con entrar en el agua, que ésta está llena de millones de diminutos, minúsculos seres vivos. Su intención es dirigirse hacia el cabo que hace las funciones de guía y que conduce directamente a la Dragonera. Haciendo el recorrido, salen al paso una buena cantidad de castañuelas, obladas y muchos alevines de boquerón. La visita promete. Siendo los primeros en llegar, los submarinistas consiguen encontrar el agua más limpia del día. De pronto, sin aviso, la proa del barco parece que ofrece resistencia a quedarse en el fondo. Empieza la visita a la Dragonera de la mano de Albert, quien, haciendo de guía, promete mostrar todos los rincones del barco. El barco hundido parece que esté aún anclado en el muelle, esperando su carga. La maquinaria permanece preparada para hacer la maniobra de carga, así de vivo parece, pero no es así. Son unos corballos quienes hacen ver que, en realidad, el barco se encuentra sumergido, hundido en el mar azul de la costa de Tarragona, a 24 metros de profundidad en el rompeolas. Y de esto hace ya unos cuantos años. Asimilado como está en el paisaje que le rodea, era inevitable que algunos seres vivos, como el espirógrafo, las gorgonias, algunas algas y corales, acabaran adheriéndose a sus paredes y rincones.
A pesar de la vistosidad del paisaje que envuelve a los submarinistas, conviene de vez en cuando girar la vista hacia arriba, en dirección a la superficie, porque el espectáculo que se ofrece está servido, con los rayos de sol filtrándose a través del agua en un eterno y constante contraluz. Haciendo un recorrido por el pasamanos de estribor, uno puede darse cuenta que la vida se abre camino cuando se le concede el respiro que precisa, la pausa necesaria, la justa y precisa. Los submarinistas de Sotavent procuran con sus acciones promover esta actitud cívica para que se hagan nuevos espacios de recuperación de flora y fauna, ya que será la única manera de que las futuras generaciones puedan disfrutar del privilegio de una fauna autóctona, rica, variada, con todo lujo de matices que generosamente ofrece el Mediterráneo. Dejando atrás la bodega del barco, justo delante los submarinistas otean la popa, donde los miembros de SES colocaron hace ya algún tiempo un pequeño pesebre. Las ánforas de origen romano también recuerdan el paso de los romanos por la ciudad de Tárraco, cuando ésta, rica en esplendor y categoría política, era la capital de la Hispania Citerior. Despacio, los submarinistas recorren el barco. A través de los ventanucos se observa clara y transparente la azulada agua, rica en contraluces y contrastes espectaculares. Llegados al puente de mando, Albert hace una demostración de cómo y desde dónde se gobernaba la nave. Dentro del recinto, una pareja de submarinistas, súbitamente molestados, observaba. El romanticismo no está reñido con el buceo, antes al contrario.
Al salir del puente de mando y yendo en dirección a la proa de la nave, los submarinistas se sorprenden con la figura de un tiburón. En dirección a la popa, un grupo de corballos se cobijan bajo la quilla del barco. Al dejar atrás la Dragonera por el camino del agua, los submarinistas pueden ver los restos de embarcaciones pesqueras que seguramente deben tener su historia. ¿Cuántas lágrimas de patrón deben haber costado estos naufragios convertidos ahora en cascos en desuso? Posiblemente, ¿cuántos servicios prestados a lo largo de los años? Ahora estos barcos, sin salir a la pesca, hacen las funciones de biotopos en los que los peces se reproducen, desovan y se refugian para mayor alegría de los submarinistas. Súbitamente sale al paso un nudibranquio, con su aspecto totalmente primitivo. Al llegar al rompeolas, manadas enteras de alevines y de obladas salen al paso de los submarinistas. Es la vida en constante renovación. Ya a punto para la salida, una langosta solitaria recuerda a los submarinistas que años atrás estos animales iban en grupos, cuando los grupos existían y no se hablaba solo de individuos particulares. Mientras suben, aún pueden observarse gorgonias, sardos, corballos, congrios, morenas, meros y aún más, si se levanta la vista, pueden verse manadas enteras de peces. La morena avisa al mero que está en su territorio y se levanta desafiante ante la cámara. En el ascenso, llama la atención a los submarinistas de sotavent la acción de otro submarinista que proporciona alimento a los peces. Esta práctica debería evitarse y procurar, en la medida de lo posible, respetar sin alterarlas las leyes del mundo submarino. Antes de dejar atrás este medio acuático, submarino, aún pueden verse vistosas medusas, el born azul, la sombrilla, acaléfido luminiscente.
y acerca del cabo que sirve de guía se pueden observar cabrachos y algunos meros. La medusa despierta, a partes iguales, fascinación y temor. Fascinación por la suavidad de sus movimientos hipnóticos, de una belleza evidente, y temor por su beso urticante y doloroso. Una vez llegados a las proximidades del áncora del barco Hull, los submarinistas de Sotavent dan por finalizado el recorrido por el parque acuático SES. No será, pero, la única vez que visiten este ecosistema. Una segunda visita hará la primera aún más placentera. El buceo y la práctica del submarinismo son disciplinas deportivas que cambian con el paso del tiempo, variando el ejercicio y sus características. Uno de los primeros instructores del SES, Ángel Vidal, lo comenta. Durant 32 anys he sigut director i instructor del club. Per mi han passat infinitat de submarinistes de segona, de primera. Penseu que abans els cadets de primera eren professionals. Molts, el cadet que expedíem nosaltres, els clubs de primera, hi ha companys que treballen a les plataformes de petroli, eren professionals. Tantes carreres no serveixen per res, el que serveix és la pràctica, les hores d'immersió. Això és el que fa falta.
Tarragona.